todo suyo. Gracias por este tiempito. Espero que sea un momento de gozo. Sí, bueno, yo creo que podríamos orar un momento, ¿no es cierto? Antes de Amén. comenzar y todo eso, saludarles. Ahí veo al hermano Carlito también, por ahí lo pude percibir y bueno, por ustedes eh, y por obviamente las diferentes necesidades que hay. Está Mónica ahí, bueno, unas felicitaciones a Mónica por su examen de grado, que me parece que salió bien. Eso se rumorea por estos lados, así que el Señor te bendiga, Mónica. Así que, Muchas y gracias, bueno, en pastor. realidad, sí, en realidad, yo creo que acá igual hemos estado orando por eso, y no solamente nosotros, el día martes, claro, el día martes me parece la oración, el día de ayer me parece, claro, mi esposa ahí mencionó también en tiempo con Dios. Así que bueno, son logros personales, eh, y ahí hay cosas en las cuales uno, bueno, hace memoria, y yo me acuerdo muy bien cuando veníamos de Coyipulli y Mónica me pregunta porque tenía ese incentivo misionero y no sabía cómo, para qué camino tomar, y decía, bueno, acá la familia quiere que yo tenga una profesión. Yo decía, bueno, primero hay que buscar una profesión, y ahí cómo el Señor delinea nuestro camino. No sé si te acuerdas, Mónica. Veníamos de allá Sí, de sí me Coyipulli. acuerdo. Claro, sí, pues tú ahí recién estás tomando decisiones, así que Ujú, bueno, imagínate, y ahora terminando ya la universidad, sí. bueno, que el Señor ahí les ayude. Y hoy día todo se hace más complejo, más difícil, la verdad, el tema misionero, el tema de salir del país, o no, es muy, muy complicado en realidad. Es muy complejo, pero igual hay gente afuera y bueno, que el Señor también les ayude. Así que una alegría ahí saber de que has tenido ese logro también personal, y los que están todavía en la batalla, bueno, que el Señor les dé la fuerza, ¿verdad? La concentración. Hay otros que ya están en el laburo, en el campo laboral, así que todo es un gran desafío. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora y presentándonos delante de ti. Gracias, Señor, por cada uno de los que está presente, aún de los que no pueden por alguna razón. Y queremos que tú les acompañes también, Señor, donde están, por la bendición también de este logro personal de Mónica. También nos alegramos porque sin duda ella no está sola en esto, hay toda una familia, hay gente que le rodea, eh, y sin duda todos quieren esos logros para los hijos, o para las personas cercanas, o hermanos de la iglesia. Cuando eso ocurre, sin duda es una alegría que se puede transmitir, compartir, y bueno, así es la vida, hay que enfrentarla de diferentes formas, en diferentes áreas, y bueno, ojalá que cada uno esté en lo que realmente les llama la atención, o les mueve a estudiar, a sacar una carrera. Gracias te damos por este momento, este estudio que vamos a tener. Permite, Señor, de que sea de bendición también para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a mí me tocó un tema, el rico y Lázaro. Siempre vi el rico y Lázaro como una parábola eh, con, digamos, una clara comprensión en la lectura, pero en la medida que uno va estudiando se da cuenta que no es tan así. Yo creo que esta es una de las parábolas que siempre ha arrojado alguna complejidad por las diferentes situaciones, por los contenidos que tiene la parábola del rico y Lázaro. Entonces, eso lo encontramos en Lucas 16, mayormente del 19 al 31. Y dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico
y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a compartir aquí una pantalla, más que nada para que vayamos dilucidando un poco los puntos principales. La verdad es que he tratado de sintetizar lo que más puedo, digamos, esta parábola, porque tiene harta lectura y tiene eh, harto también que decir, pero voy a referirme solamente a algunos puntos y centrarme ahí, ¿verdad? No hacer una exégesis más profunda, ¿no es cierto? Pero sí vamos a tocar las cosas que son más fundamentales. Y lo primero que tenemos aquí, ¿no es cierto?, en esta parábola es a quién fue dirigida, a quién está mencionada esta parábola. Y es, si puedes pasar, Dani, la pregunta. Y es lo que nos va a ayudar a entender el tema completo en realidad. Y en esta introducción es a quién habló Jesús esta parábola. Entonces, lo primero que debemos saber es justamente eso, a quiénes Jesús, ¿no es cierto?, contó esta historia. Ahora, eso nosotros podemos encontrarlo o podemos verlo en los versos que preceden al pasaje anterior. Cuando uno va a Lucas 6:1, podemos ver que el Señor les habló a sus discípulos y les dio una enseñanza que terminó con la siguiente conclusión. Todo tiene que ver, yo creo que ustedes escuchen bien, todo tiene que ver con lo mismo. Y en esa conclusión, Jesús le dice a sus discípulos: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque odiará a uno y amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y las riquezas. Luego, los versículos 13 y 14, ahora los fariseos, dice, que andaban por allí, respondieron de la siguiente manera y oían, dice, también todas estas cosas los fariseos, eso dice los versículos 13 y 14, que eran avaros y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Luego Jesús continuó y les respondió, eso en los versículos 15, después 19 al 31, donde encierra la parábola, pero el versículo 15 dice: entonces dijo, ¿a quiénes? Les dijo, a los fariseos. Primero les habló, comienza a hablarle a los discípulos, pero luego Jesús dice, en versículo 15, entonces a los fariseos les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esa es la secuencia que se va dando
del capítulo 16, ¿no es cierto?, cuando comienza a hablarle a los discípulos y le habla acerca de las riquezas, y luego se dirige a los fariseos que andaban por allí, ¿no es cierto?, se acercaron a escuchar y se burlaban de las enseñanzas de Jesús. Entonces, en el verso 19, de ahí en adelante es la misma plática o la misma enseñanza que se comienza a generar en los versículos 15, y estaba dirigida a ellos, a los fariseos. Fue a ellos quien Jesús contó la historia del rico y Lázaro. No estaba dando un sermón a sus discípulos, tampoco estaba hablando a la gente. Los discípulos estaban con Jesús, pero no estaba dirigiéndose a la gente ni a los discípulos, sino sus ojos estaban centrados en los fariseos, y, y empieza a relatar esta historia del rico y Lázaro en los términos que nosotros leemos, pero tiene un sentido esta parábola que nos ayuda a nosotros a entender por qué Jesús dice lo que dice. Y lo otro es que la parábola del rico y Lázaro siempre va a ser una parábola compleja, porque muchos no se han definido, o hasta el día de hoy puede que hayan algunos también que digan que este no es una parábola. Por lo tanto, Jesús torna, ¿no es cierto?, esta parábola exclusivamente a los fariseos, porque si leemos el capítulo 17 de Lucas, el versículo 1, dice, luego dijo a sus discípulos. O sea, hace un lapsus, ¿no es cierto?, porque los fariseos estaban presentes, interrumpieron ese momento, se burlaron de Jesús, y Jesús comienza a contarle esta parábola del rico y Lázaro. Y lo que en realidad se discute en esta parábola es por qué algunos creen que no es una parábola, porque es la única parábola que está y tiene un nombre en particular que menciona a una persona que se llama Lázaro. En ninguna parábola Jesús usa un nombre personal, pero sí en esta. Entonces, pero sí el contexto ayuda a definir que sí era una parábola por la forma en que Jesús estaba contando, ¿no es cierto?, o dando este ejemplo, ¿no es cierto?, y alude este nombre de una manera particular y comienza, ¿no es cierto?, a dar los detalles que correspondían. Bueno, el nombre Lázaro viene de una variación, ¿no es cierto?, de Eleazar, que significa Dios sana y Dios ayuda. Por eso la complejidad, digamos, si es parábola o no. Entonces, vamos a ver el desarrollo del tema en 3 puntos aquí. A ver, Dani, ahí el desarrollo del tema. Hay 3 puntos. Primero, vamos a ver la condición del rico, la condición del pobre y las consecuencias de cada uno. No es difícil definir las condiciones de cada uno, ¿verdad? En este desarrollo de los versículos 19 al 21, primero tenemos la condición del rico, y comienza a decir en este versículo 19, había un hombre rico. La verdad es que Jesús establece hasta dónde llega la riqueza del rico y la ostentosidad, digamos, de la vida de este rico, porque usa elementos que así lo definen, como por ejemplo que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura simboliza riqueza y simboliza también poder. El tinte del color puro, ¿no es cierto?, es un tinte carísimo. No cualquiera llevaba ese tinte en su ropa, y estaba restringido ese elemento, esos colores restringidos solamente a ciertas personas, o sea, a quienes podían darse el lujo de poder teñirlo de esa manera. Lleva lino fino, otra marca de riqueza, o sea, el lino, ¿no es cierto? Y lino fino, lo distingue Jesús también. Por lo tanto, sí estamos hablando de un hombre rico, riquísimo, o sea, tenía mucho poder económico y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso es lo que Jesús relata.
y eso se define a un hombre que tenía la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? De darse el lujo de hacer banquetes cada día. Dice aquí, lo dice literalmente, ¿no es cierto? Cada día banquete con esplendidez, o sea, banquetes donde había gente invitada, gente importante invitada, gente que servía, había comida, ¿no es cierto?, en abundancia, y por supuesto todo lo que conllevaba una fiesta de estas, y él lo hacía continuamente todos los días. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Por otro lado está la condición del pobre. En la condición del pobre había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Cuando la Biblia dice que él estaba echado, no es que él se recostó, sino que la palabra allí define a una persona que tiene imposibilidad de caminar, o sea, que esté echado, está significando que probablemente este hombre era lisiado, alguien lo dejó allí y lo dejaban en la puerta, él se echó en la puerta sin esa posibilidad de movilidad. Por lo tanto, la Biblia lo define, ¿no es cierto? Aquí, obviamente, aparentemente no logramos ver eso, pero si uno lo profundiza, sí puede ver eso cuando dice que él estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Aquí hay algo interesante con respecto a esto, porque la puerta, al usar Jesús esta palabra, ¿no es cierto?, de la puerta o este elemento, es una manera metafórica que el Señor usa para mostrar la riqueza del hombre y para hacer este aislamiento del hombre rico de las otras realidades que estaban fuera de la puerta o al otro lado de la puerta. Y eso es interesante porque la verdad es que probablemente nosotros estemos, bueno, usted sabe que hoy día se habla de clase alta, los ricos, ¿cómo se dice acá en Chile? Los ricos y forrados, no sé, ¿cómo se llama? Parece algo así, los ricos y forrados, ¿no es cierto? Los ricos riquísimos, los dueños de grandes empresas y grandes patrimonios. Luego, ¿no es cierto? Ahí está la clase alta y por ahí viene desmembrándose. Nosotros estamos en la clase media, pero debajo de nosotros, por decirlo así, ¿no es cierto? Hay gente que no tiene esta condición y son más pobres y los pobres pobres. Entonces, de una u otra manera, todos tenemos alguna puerta, ¿no es cierto?, que nos aísla de otros. Pero la verdad es que aquí hay una definición entre rico y pobre. Y es una definición que está y se da en nuestra realidad social. Y se da en todo ámbito. Yo me acuerdo bien de cuando hice ministerio en la ciudad de Punta Arenas, un misionero alemán llegó allá, alguien me llamó, me dijo: va a llegar un misionero, si tienes la posibilidad de recibirle, ayúdale porque él no conoce y necesita que lo guíen, él va con un proyecto, con un propósito. Así que yo estuve con él casi un año, compartiendo con él y lo invitaba a mi casa. Él estuvo viviendo un año en un hotel. Eso ya me parecía particular porque nadie vive un año en un hotel, o sea, un hotel es un hotel. Y él vivió un año junto a su esposa en un hotel y después de ese año, en todas las andanzas que tuvimos, porque él quería crear un instituto teológico, comprar no sé, una edificación grande, tenía sueños muy grandes. Yo, claro, lo escuchaba, pero yo no asimilaba bien porque yo miraba mi propia realidad. Entonces, antes de irse a Alemania a buscar recursos, un día me llama y me dice: Luis, quiero hablar contigo. Nos juntamos y me dice: quiero pedirte un favor. Y yo aquí, en este lugar donde se está edificando un edificio, se está construyendo un edificio en pleno centro de Punta Arenas, me dijo: compré 2 departamentos. Entonces, de aquí a un año ya debería estar listo. Entonces, yo quisiera que tú me ayudaras a ver cómo van las obras, ¿no es cierto?, si va avanzando o no. Yo le dije: claro, sí, pastor, no se preocupe, yo le doy las noticias.
¿no es cierto? Y claro, al final supe que, porque él volvió y ya estaba, ya se había edificado, digamos, ya el edificio estaba levantado. Entonces, claro, compró 2 departamentos allí, en ese edificio, porque uno era para su biblioteca personal y la otra para vivir él con su esposa. Entonces, esas son realidades que obviamente uno no las vive, o sea, uno puede decir, oye, ¿sabe que compré 2 departamentos, uno para dejar mis cosas, mis cachureos, y el otro, ¿no es cierto?, para, por decirlo de otra manera, o sea, no, yo creo que con suerte uno hace un tremendo esfuerzo para comprar uno solo, más, digamos, en el sector donde se estaba construyendo. Entonces ahí me di cuenta que ellos viven en otra realidad, distinta a nosotros. Somos pastores, pero la realidad pastoral nuestra es muy distinta a la de ellos, y muy distinta hacia otros también, ¿no es cierto?, que tienen mansiones, que tienen, no sé, vehículos de lujo, o tienen aviones personales para viajar de un lugar a otro, y también otros viven en realidad distinta a la de nosotros también. Pero la puerta simboliza esto, esta distancia que está entre el rico y Lázaro, esta distancia abismante, ¿no es cierto?, que había entre los dos. De hecho, Lázaro ni siquiera tiene puerta, porque lo que da a entender la escritura es que no tenía ni siquiera un lugar, una casa, y alguien lo llevaba, ¿no es cierto?, para dejarlo ahí afuera de la casa del rico, a ver si de ahí había algo que pudiera él sacar algún provecho. De hecho, nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, podemos entender que el rico, en su riqueza, en esos banquetes que hacían, había un desperdicio de comida, ¿no es cierto? Y no sé cómo comían, pero la verdad es que uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo es que había migajas, dice, que caían de la mesa del rico? Y es porque en ese tiempo se usaba mucho, como no había servilleta, no habían cosas así, no estaba el famoso estropajo, me acuerdo de la abuelita, que andaba con un estropajito por ahí, ese estropajito servía para todo. Hoy día la servilleta es parte, ¿no es cierto?, o la toalla, está, la nova, o todo eso, nosotros la usamos comúnmente, pero en el tiempo de uno estaban los pañitos, está el famoso estropajo ahí que generalmente servía para un montón de cosas. Bueno, las abuelitas, digamos, deben de saber. Pero en ese tiempo, la gente cuando comía se limpiaba las manos con pan. Se limpiaba las manos con el pan y las tiraba, ¿no es cierto? Porque como eran lugares no tan cerrados, no tan herméticos, y Jesús lo da a entender así, habían perros que habían por ahí, ¿no es cierto?, que seguramente o se comían esas migajas, o la gente que a lo mejor, no sé, en las horas de limpieza esperaba, ¿no es cierto?, que alguna de esas cayesen en sus manos. El rico no lograba, digamos, llegar debajo de la mesa, o sea, el Lázaro, el pobre, no llegaba, no lograba llegar a la mesa del rico, pero él dice que ansiaba saciarse, porque él era testigo de lo que estaba pasando y él quería aún saciarse de las migajas que caían de esa mesa. Por lo tanto, eso nos da a entender a nosotros que la condición de Lázaro es realmente antagónica a la del rico. Él está enfermo, dice, cubierto de llagas, tiene hambre, y los perros hacían también su trabajo sobre él, y de una u otra manera le llevaban algún consuelo a sus heridas, eh, como decía alguien por ahí en uno de los comentarios que leía, tratando de sanar, ¿no es cierto?, las heridas a través de los lamidos del perro. Y la verdad es que yo creo que uno tiene que hacer en este caso una reflexión de que nosotros nunca nos hemos visto en una condición así, nunca hemos estado afuera de un lugar, ¿no es cierto?, deseando comer las migajas de algo o las sobras de algo,
no estamos en esa condición. Yo no veo, y lo más probable es que a lo mejor no tengamos algún testimonio así, o deseando, ¿no es cierto?, el abrigo de otra persona porque nosotros no tenemos cómo poder abrigarnos. Las condiciones hoy día en las cuales nosotros vivimos son condiciones aceptables, ¿no es cierto?, para cualquier ser humano. Y los que viven, ¿no es cierto?, los que viven en situación de calle, lo viven por diferentes situaciones, por alcoholismo, por drogadicción o por decisión personal, pero no porque en realidad no tuvieran la oportunidad de tener una casa o la oportunidad de tener un trabajo estable por decisión. Por lo tanto, sí, eso también es una particularidad que debe a nosotros llamarnos la atención de que nosotros jamás hemos estado en esa condición. Y de hecho, si echamos un vistazo, ¿no es cierto?, a nuestro entorno, creo que hemos estado en condiciones totalmente distintas. Tenemos una casa, tenemos calefacción en nuestros hogares, tenemos la comida, ¿verdad? Muchos papás hacen enormes esfuerzos para que muchos de ustedes tengan cómo estudiar. Yo me acuerdo en mis tiempos de estudiante, casado, con un hijo en ese tiempo, y me acuerdo que mi padre, dentro de lo poco que ganaba, me mandaba todos los meses en una libreta 3.000 pesos. Y 3.000 pesos me costaba un saquito de papas. Y cuando no había para el saquito de papas, era comprar 20 kilos de harina. Para eso me alcanzaba. Pero para mí era tan necesario, o sea, era tan valeroso lo que yo recibía, que me olvidaba de las papas, me olvidaba de la harina en su momento y trabajaba para otras cosas o para pagar mis estudios. Pero nunca puedo decir que estuve como este pobre, ¿no es cierto?, Lázaro, en esa condición. Por lo tanto, la condición del pobre era una condición sin duda totalmente desventajosa al lado del hombre rico. Las consecuencias de cada uno. Veamos las consecuencias de cada uno. Los versículos 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, no tenía ni siquiera lo más mínimo, que era ser sepultado. Y eso era muy común en los tiempos del Señor. Acuérdense que Jesús tampoco tenía dónde poder ser sepultado, y en el tiempo del Señor, acuérdense que José de Arimatea, ¿no es cierto?, que era este hombre fariseo rico, y otros más, llevaron el cuerpo del Señor y lo colocaron en una sepultura que no era de él. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura, por un lado, ¿no es cierto? Y para dignificar también el cuerpo del Señor, porque los que no tenían dónde ser sepultados, los tiraban al Jena, ¿no es cierto?, que era un basural, donde ahí quemaban perros, o sea, animales de todo tipo, y estos animales carroñeros, ¿no es cierto?, como los perros. En ese tiempo no eran mascotas los perros, no había mascotas, eran animales despreciables, animales carroñeros. Por lo tanto, cuando moría alguno de ellos, ni siquiera eran enterrados, eran llevados al Jena, ¿no es cierto?, y eran ahí tirados al basural. Y cuerpos de personas también eran llevados ahí, echados allí, porque no había dónde sepultarlos. Los que tenían sepulcros podían sí sepultar a sus muertos. Entonces, este Lázaro, ¿no es cierto?, en su condición, fue inmediatamente, dice, llevado al seno de Abraham. No dice que fue sepultado, a diferencia del rico, que dice que murió también el rico y fue sepultado. O sea, hay una situación que Jesús quiere marcar aquí en ambos, que ambos fueron sepultados. O ambos en este caso, fueron muertos, pero uno en particular fue sepultado. Está ese detalle, en el otro no. Eso no quiere decir que no haya sido sepultado, probablemente no. Y la condición de pobreza, lo más probable es que Jesús esté aludiendo aquí, o asumiendo de que, o que nosotros tengamos que asumir de que no recibió sepultura. Sí, el hombre rico, sí, él fue
sepultado. Pero la situación, digamos que más compleja entre los dos es que aún el rico, teniendo todos los recursos, teniendo las mejores condiciones de vida, teniendo todos los recursos para ver los mejores médicos, y sin embargo ambos murieron. Ambos murieron, ¿no es cierto? Ambos experimentaron la muerte. La diferencia, ¿no es cierto? Aquí se comienzan a marcar en las consecuencias de cada uno, porque el Lázaro dice que fue llevado al seno de Abraham. Y el seno de Abraham tiene que ver con un lugar de paz, un lugar de conformidad, un lugar de consuelo. Por eso el Señor dice, este es consolado aquí y tú atormentado. Por lo tanto, el seno de Abraham describe justamente eso, que es un lugar de paz, es un lugar de conformidad, es un lugar de consuelo. Hay consuelo allí. No así el hombre rico, ¿no es cierto?, que al ser sepultado, ¿verdad?, teniendo todas los privilegios hasta el día de su muerte en su sepultura, dice que él de igual manera bajó al Hades o al Seol. La verdad que Hades, Seol, es lo mismo, tanto en griego como en hebreo, es lo mismo, tiene que ver, o en hebreo y griego, tiene que ver con un lugar de sepultura. Y dice lo mismo, es un lugar de sepultura, es la antesala, ¿no es cierto?, para lo final. Para Lázaro es un lugar de paz, ¿no es cierto?, que ya está viviendo un lugar de paz, pero no está viviendo la eternidad. Eso quiere decir Jesús. Y por otro lado, el rico fue sepultado, llegó al Seol, ¿no es cierto?, al Hades, pero ya comienza a experimentar en la antesala a su juicio final, que es el juicio del gran trono blanco, ya comienza a experimentar tormento. Por lo tanto, Jesús está marcando, digamos, esta gran diferencia. Y se empieza también a definir la vida de cada uno, si podríamos decir, ¿no es cierto?, o el futuro de cada uno, porque el hombre rico dice que vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. O sea, recién comienza a darte cuenta de que Lázaro es parte del consuelo de Dios y él no. Y eso, sin duda, a él lo deja paralizado o lo deja con grandes interrogantes. Y lo voy a definir después en lo siguiente. Pero aquí hay una situación, ¿no es cierto?, que es similar. Los dos murieron. Solamente que uno está en el seno de Abraham, en lugar de consuelo, de conformidad, y el otro en una antesala, ¿no es cierto?, atormentado, pero una antesala al juicio final. No es el infierno, ¿cierto?, no es el lugar definitivo. Entonces, veamos las circunstancias finales, cómo se desglosa todo esto y se define esto, ¿no es cierto?, en las circunstancias finales. Y en las circunstancias finales, lo primero que tenemos ahí es un clamor de la conciencia. Y un clamor de la conciencia porque el rico le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es la expresión, ¿no es cierto?, del rico, ahí en el versículo 24. O sea, su súplica fue hacia el Padre Abraham. Les leo algo que dice Juan Bautista en el Evangelio de Juan. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Eso está en Lucas 3:8, claro, en Lucas 3:8 que digo. Ellos creían, los fariseos, no sé, Dani, ¿puedes colocar la otra? La circunstancia final. Esa, Dani, gracias. Entonces, un clamor de la conciencia, en ese punto estamos. Los fariseos creían que tenían el cielo ganado porque eran hijos de Abraham. Y por otro lado, ellos lo definían también a través de sus bienes materiales. O sea, ellos eran ricos porque tenían el favor de Dios.
y por otro lado estaban en una condición privilegiada porque ellos decían, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, tenían el cielo ganado. Y este rico que tenía toda esa doctrina, acuérdense, y escuchen bien, le está hablando a los fariseos. Los fariseos enseñaban esto. Los fariseos enseñaban este tipo de doctrinas. Los fariseos se creían ellos ganadores del cielo por ser hijos de Abraham, ¿no es cierto? Ser prácticamente la ley, la interpretación de la ley, porque eran los que interpretaban, eran los dueños de la ley, y por otra parte eran hombres ricos, o sea, en la sociedad eran hombres distinguidos. Y así lo manifestaban en cada una de las cosas que ellos hacían. Por eso hay varias parábolas que definen, ¿no es cierto?, a los fariseos como hombres que están ligados a las riquezas. Entonces ellos decían, somos hijos de Abraham, y además de eso somos ricos, además de eso tenemos prosperidad. Entonces es muy difícil que lleguemos al infierno en esa condición. Pero este hombre rico, estando en el lugar de tormento, o sea, este hombre rico estaba paralizado frente a su realidad y ve que un pobre, ¿no es cierto?, está en el seno de Abraham, o sea, está con Abraham, está en el lugar de consolación, en un lugar de conformidad y confortación. No porque era pobre, sino porque seguramente en su pobreza buscó a Dios. Y el rico, no por ser rico, estaba en el lugar de tormento, no, sino porque estaba tan ocupado en los placeres, en sus deleites personales, que eso lo va definiendo esta parábola, ¿no es cierto? Cuando él dice, Padre, di, ¿no es cierto?, que a mis 5 hermanos, tengo 5 hermanos, que vayan a él. O sea, todo se centraba en sí mismo, no en los demás. No estaba ese amor por el otro, ese amor por el prójimo, que era uno de los mandamientos fundamentales. Y eso lo describe todas las leyes del Antiguo Testamento, de hacer bien a los demás, de bendecir al extranjero, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Todo eso al final es como decir, el rico se lo echó al bolsillo, él solamente pensó en sí mismo, en sus banquetes personales, en su deleite personal, y aún estando en el lugar de tormento, está pensando otra vez en sí mismo, en sus propiedades o en la cercanía que él tiene, ¿no es cierto?, con su familia. Es más, dice, di a Lázaro o envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado. O sea, si está en lugar, ¿no es cierto?, él hace un clamor consciente, un clamor, sabe que está en lugar de tormento, pero aún así, él, su orgullo y su altanería no se desprendía de él, porque miraba a Lázaro como un sirviente. Por eso le dice, Padre Abraham, ¿no es cierto? Se dirige directamente el Padre Abraham a la máxima autoridad de ellos en su conciencia, en su conocimiento, y a Lázaro lo miraba hasta ese momento como un sirviente. Eso indica de que él todavía estaba envuelto en su altanería, ¿no es cierto?, en su posición que tuvo durante su vida. Y claro, obviamente yo creo que hay muchos que están en el infierno hoy día, están en este lugar de tormento, pensando por qué estoy aquí si yo he sido una persona tan buena, tan caritativa, regalé de mis bienes, di esto, di lo otro, y sin embargo, esta es mi recompensa. Entonces, Padre Abraham, o Dios mismo, ¿no es cierto?, le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, el favor de Dios estuvo sobre él, solamente que él no supo apreciar lo que Dios le había dado. Y Lázaro también tuvo sus males. O sea, Lázaro representa la pobreza de muchos. Más a este, dice, es consolado y tú atormentado, porque en su necesidad buscó a Dios. En su pobreza buscó a Dios. Y no solamente en su pobreza material, que es lo que describe, hay pobreza de todo índole dentro de esta vida. Hay gente que es pobre espiritualmente, hay gente que es pobre emocionalmente, hay gente que es pobre, ¿no es cierto?, en valores y en otras muchas cosas que nosotros podríamos enumerar, pero
cuando alguien se da cuenta de eso y dice, bueno, yo tengo una falta de Dios y aprovecha la oportunidad, obviamente que en su muerte se va a encontrar en el lugar de consolación, ¿no es cierto?, en los brazos de Abraham, que es la figura de Cristo, la figura de Dios mismo, en el lugar de consuelo, donde también Abraham espera la resurrección. Abraham no está vivo, ¿no es cierto?, no está en el lugar de Cristo, está en un lugar también de espera para ser resucitado, así como todos los que murieron en el antiguo pacto. Este es consolado aquí y tú atormentado, o sea, las cosas realmente se cambiaron. Y él sigue diciendo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. De nuevo, ¿no es cierto? Él quiere interferir, ¿verdad?, en lo que Dios sin duda tiene para cada uno. Y aquí, dentro de todo esto, este diálogo que se está produciendo, hay una respuesta contundente y final. Para no alargar más, ¿no es cierto?, todo este relato, esta parábola, hay una respuesta contundente final. Jesús le dice, o Dios le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, Moisés y los profetas son la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En Moisés y los profetas, o sea, está hablando de la Torá o del Pentateuco, está hablando de las leyes de Dios, ¿no es cierto? Lo mismo que decía anteriormente, los judíos tenían no solamente privilegios, sino también tenían deberes y tenían responsabilidades en muchos aspectos, y ellos debían ser capaces de observarlas de tal manera de poder afianzar su futuro a través de las cosas que ellos tenían que obedecer. O sea, Moisés y los profetas tienen, o sea, tienen la palabra de Dios. Y aquí hay algo interesante porque en esto lo que Jesús está diciendo a los fariseos es: la palabra de Dios es suficiente, no necesitan de nada más. Este hombre pedía que alguien vaya de los muertos a experimentar una resurrección, o sea, un milagro, para que a través de ese milagro puedan ellos creer. Y sabe usted que hay mucha gente que quizás espera los milagros para creer. Hay mucha gente que espera cosas portentosas para creer. O sea, no les es suficiente la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no es suficiente para la conversión de nuestra vida, entonces nada es suficiente. Porque la palabra de Dios es el libro de Dios, es la voluntad de Dios, es el poder de Dios, es todo. La palabra de Dios es todo. Como alguien dijo muy bien, en la palabra de Dios vamos a encontrar todo. A la palabra de Dios no le falta absolutamente nada. Y cuando alguien quiere agregarle a la palabra de Dios para que tenga más efectos, para que tenga más poder o lo que queramos pensar, ¿verdad? Al impactar la vida de otra persona, entonces estamos tomando un camino equivocado. Y estamos tan equivocados como Jesús le estaba diciendo y advirtiendo a los fariseos de esta manera: ustedes tienen la palabra de Dios, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la ley de Dios, pero ni siquiera eso a ustedes le está llevando a cambiar sus vidas, a reformar sus vidas, sino están empecinados en seguir pensando de la misma manera cuando eso no tiene ninguna validez. No por ser descendientes de Abraham ustedes han ganado el cielo, no por ser ricos ustedes se han ganado el cielo, no por ser los buenos intérpretes de la ley ustedes se han ganado el cielo. Entonces Jesús concluye con esto: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Concluyo con esto, hermanos, estimados jóvenes. A los fariseos le quedó claro que nadie entrará en la presencia de Dios por sus obras o sus riquezas, como ellos enseñaban. Solamente por la gracia de Dios, en fe por la palabra. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias
en este momento. Permítenos, Señor, entender esta palabra. Sabemos que aquí hay cosas que se han hecho doctrinas, pero no creo que estemos tan equivocados, Señor, al pensar que aquí hay doctrina. Cuando el que relata, Señor, esta parábola única, que está en toda la Biblia, Señor, una parábola única, con elementos únicos que nos hacen entender, Señor, que más allá de la muerte hay un lugar de tormento, o un lugar también de paz, un lugar de consuelo. Señor, no debemos olvidarnos que eres tú el que está relatando esta parábola, y tú estás colocando estos elementos dentro de ella para lograr entender, Señor, la profundidad de las cosas que en la vida podemos hacer, las repercusiones de las decisiones que en la vida estamos tomando. ¿Cómo estamos tomando nuestra vida? ¿Estamos virtiendo nuestra vida solamente en nosotros, mirándonos a nosotros mismos porque estamos bien, porque tenemos placeres, porque tenemos deleites, porque no nos falta nada, porque no estamos como el pobre invalidado, esperando que otros lo muevan y echarlo en un lugar para allí pedir la limosna y así de esta manera acordarnos de ti? Dios eterno, permítenos, Señor, que tu palabra nos lleve al fondo de esto. Y el fondo es que tu palabra debe ser suficiente para convencernos, primero, de nuestros pecados y segundo, de que debemos, Señor, obrar en obediencia conforme a ella, en obediencia y en fe para hacer tu voluntad. Porque eso, Señor, es lo que al final nos va a garantizar la eternidad contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por los jóvenes que están, por los que han oído esta palabra. Bendíceles tú, Señor, en el desarrollo de sus vidas, en las decisiones que puedan tomar. Señor, permite que lo hagan conforme a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Pastor, ¿Sí? antes de que nos deje, ¿le puedo pedir un favor? Si puede No, realizar la bien. pregunta, no, si puede realizar la pregunta número 17 del estudio, la del como verdadero y falso, entre comillas, porque como que hay unas preguntas que están como medias confusas, al menos para mí, no sé Sí, si ¿me la para puedes mí, leer, por favor? No la tengo ahora. Bueno, Mira. Dani, no sé si la Dani puede compartir el estudio o yo lo comparto. Sí, sí Dani, puedo, pero si lo tiene a mano, está yo habilitado. lo comparto. Porque tengo que buscarlo, no lo tengo aquí, está abierto. Ese pastor. ¿Se ve, no? Ya, ¿todos los ricos son malvados? No, ¿no es cierto? Eso es claro. Hay muchos cristianos que son ricos. Y de hecho estos días hablamos con un pastor y me hablaba de un misionero, Morris. Él fue un apóstol de los apóstoles, no de este tiempo, sino de los apóstoles conforme a la Escritura, Efesios 4, cuando habla acerca de los plantadores de iglesia. Él plantó en Centroamérica como 50 iglesias. Y la particularidad de él era que un hermano en Australia sostenía su ministerio. O sea, había un hermano que tenía poder económico y él, todo su poder económico, o gran parte, no sé qué tan rico era, pero él ofrendaba para que Morris pudiese vivir dignamente toda su familia y pudiese trasladarse a cualquier parte del mundo y sostener un tremendo ministerio. Entonces, si usted me pregunta, ¿no es cierto?, si está aquí, ¿todos los ricos son malvados? No, no todos los ricos son malvados. ¿Los ricos se irán al infierno por ser ricos? Tampoco, ¿verdad? Eso ya lo respondimos. ¿Los mendigos se irán al cielo por ser mendigos? No. ¿Es malo ser rico? No, tampoco es malo ser rico. Como le digo, este mismo ejemplo, hay muchos que son ricos. Conozco el otro caso de un magnate también en Estados Unidos, de un testimonio que contaba un misionero. Él era un accionista de una empresa petrolífera en Estados Unidos y ya en el final de su día, ya como en su jubilación, él vendió sus acciones y parte de eso construyó una aldea para el descanso de los misioneros.
sea, hasta ese punto uno logra escuchar realidades que obviamente en nuestro país no tenemos. La salvación es para los pobres, sí, la salvación sí es para los pobres, como también para los ricos. Los muertos pueden verse y hablar entre ellos. Esa es una buena pregunta. Esa era la pregunta que tenía duda. Claro, los muertos pueden verse y hablar entre ellos. Esa es una tremenda pregunta. Y una tremenda pregunta que siempre ha sido un motivo de discusión. Algunos creen que el hombre está en un estado impávido, ¿no es cierto?, donde está prácticamente en una inconsciencia profunda. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, desde el Antiguo Testamento en adelante, uno logra entender que no es tan así. Y podríamos decir, responder esa pregunta diciendo sí, porque acuérdense, en el caso de la presencia de Saúl, ¿no es cierto?, cuando esta medium invoca a Saúl. Bueno, ahí hay toda una discusión también, pero muchos creemos, porque yo creo eso mismo también, no es que la gente que participa, ¿no es cierto?, hace este tipo de cosas con los muertos y ese tipo de invocaciones, tenga el poder para hacerlo. Este es el único caso, ¿no es cierto?, que encontramos en el Antiguo Testamento o en la Biblia, de que alguien, ¿no es cierto?, que no tiene autoridad para hacerlo, invoca a alguien. Muchos creemos que aquí actuó la voluntad de Dios, o sea, actuó la soberanía de Dios, simplemente, en esas cosas que nosotros no logramos entender, la soberanía de Dios. Pero ahí se logra entender que hay una relación también de alguien que escucha, ¿no es cierto?, que oye, obviamente permitido por Dios. El caso de la transfiguración también, ¿no es cierto?, cuando Jesús habla ahí con Elías y Moisés, ¿no es cierto?, que son los que están ahí con Jesús en la transfiguración también. Ellos dialogan entre sí. ¿Qué dialogaban? No sé, a lo mejor es posible, ¿no es cierto?, que lo que estaban dialogando es la hora, ¿no es cierto?, en que, o es el tiempo en que ya se cumpla la palabra de su muerte, crucifixión o resurrección. Uno puede interpretar solamente eso, ¿no es cierto? Pero obviamente no puede definir qué realmente ellos hablaban, pero los discípulos que estaban ahí con ellos, con Jesús, ellos quedaron muy sorprendidos y el Espíritu Santo le da conocimiento para lograr entender quién eran los que estaban hablando con Jesús en la transfiguración. Entonces hay señales, y más encima esta parábola que Jesús mismo la relata, da a entender que sí hay un estado no de inconsciencia, sino de conciencia, porque de qué manera, ¿no es cierto?, el pobre es consolado si no tiene conciencia del consuelo. ¿De qué manera nosotros sentimos el consuelo de una persona si no estamos siendo conscientes de que alguien me está consolando? Entonces, yo creo que sí, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar a otros muchos que no, también están en su derecho de decir que no, pero yo en lo personal sí creo que sí, por esos detalles que nos habla la escritura, de esos ejemplos que tenemos de hombres, ¿no es cierto?, que ya estando muertos tienen esa participación. Los muertos pueden ver si hablan entre ellos, ya esa es la pregunta. ¿Las riquezas son algo ofensivo a Dios? No. ¿Que Abraham puede tomar decisiones acerca de la salvación? Bueno, estamos hablando de una parábola, está la figura de Abraham. No es que sea Abraham. Abraham no tiene la posición que tiene Cristo. Abraham es también uno de los muertos que espera la resurrección. Y tiene que esperar hasta el día de la resurrección. La madre de Jesús también. Y todos los que murieron en el antiguo pacto también. Entonces, si van a tener parte en el arrebatamiento, eso muchos también lo cuestionan, y muchos dicen no, los que van a ser arrebatados van a tener parte antes de la tribulación, en el arrebatamiento va a ser la iglesia. Y luego, al final, en las bodas del Cordero, porque la Biblia define algo allí también, van a ser invitados los otros. Y muchos definen, yo creo eso, que son los que van a resucitar del antiguo pacto para hacerse parte en las bodas del Cordero. Pero no es que Abraham, ¿no es cierto?, esté ocupando un lugar privilegiado ya, no, sino que
es una metáfora, o bueno, es una parábola en realidad, pero aquí está hablando metafóricamente de Abraham. Toma la figura de Abraham nada más para hacer entender a los fariseos que ellos que confiaban, ¿no es cierto?, por ser descendientes de Abraham, tenían la salvación asegurada. Gracias, pastor. No sé si alguno de los chiquillos tiene alguna otra duda. ¿En alguna otra pregunta? Parece que no. Yo tengo una consulta al pastor, porque ¿Ya? estoy viendo mi libro, donde dice esta parábola significa, letra E, la salvación es para los pobres. Yo tengo no, porque la parábola, porque arriba igual decía los mendigos irán al cielo por ser mendigos, la salvación es para los pobres, es como una afirmación. Yo le digo lo que no, porque igual un rico puede ser salvo. Claro, claro que sí. Claro, ¿no? Es que por eso en el relato que hice con respecto, digamos, no es que Lázaro estaba siendo consolado por ser pobre, sino porque él en su necesidad buscó a Dios. O sea, el fondo, en esta parábola no se debe perder el fondo de las cosas. O sea, la fe, la fe es lo fundamental. La fe es lo que nos va a nos va a dar entrada, ¿no es cierto?, al reino de Dios. La fe en la palabra de Dios. Entonces, y el rico tampoco está en el infierno por ser rico, obviamente, sino porque todo ahí da a entender que el rico nunca buscó a Dios, ni siquiera hizo lo más mínimo que un judío tenía, ¿no es cierto?, por hacer, que era ayudar a los pobres, ¿no es cierto?, a la viuda, al huérfano, etcétera. Ni siquiera es lo más mínimo. Se da a entender aquí, ¿no es cierto?, que este rico ni siquiera fijó su mirada en el pobre que estaba a la puerta de su casa. Ya, entonces sería no. Claro, claro, porque la pregunta a lo mejor está en una figura negativa igual. Ya. Pastor, pero disculpe, ¿no será que a lo mejor la afirmación está como mal expresada? Porque, por ejemplo, yo igual puedo entender que la salvación es para los pobres de espíritu, ¿no es cierto? Pero te dice los pobres solamente. Entonces, yo no sé si se refiere específicamente al tipo de pobre, de algo más material, algo más espiritual. Claro, lo que pasa es que, bueno, estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos tomando preguntas, o sea, el libro está tomando preguntas del contexto de la parábola. No está hablando, ¿no es cierto?, de otro contexto, no está hablando de las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, cuando habla de que bienaventurados los pobres de espíritu. No, no está en ese contexto, o sea, ese es otro tema. Aquí está hablando del contexto de una parábola donde hay un hombre rico y hay un hombre pobre. Entonces, de ahí son tomadas las preguntas. Entonces, de ahí hay que definir cómo poder responder frente a eso. Eso, muchas gracias. No sé quién sigue ahí o se quedó dormido él. Es que Quería decir adivina. algo igual, que aparte que dice al principio, esta parábola significa que, entonces claro, tiene que ver con el contexto, pues entonces la parábola no quiere decir, yo creo, su contexto general, que la salvación es para los pobres. No creo que sea como su globalidad. Por eso igual le había puesto que no. Que termine. Dale nomás, Andrés. Andrés. Ah, no, aquí te pensé que el pastor tenía que ser algo más. Bueno, pastor, muchas gracias por su tiempo el día de hoy, por dedicarse a explicarnos bien esto.